Sí, sí, se le escucha, se le escucha. Perfecto, bueno, entonces vamos a seguir con el transistor. Sabemos que es un dispositivo de terminales y me permite controlar la potencia. Entonces, esquemáticamente lo que dije lo puedo dibujar de esta manera, un elemento que es el transistor. Acá adentro voy a dibujar el transistor. Este transistor es un NPN, lo dibujo así muy esquemáticamente, donde, como yo dije, hay una pequeña señal de entrada, y a la salida tenemos una gran señal. A la salida. O sea, lo que puse ahí con palabras es esto, y para que este funcione hay que alimentarlo. Entonces vamos a suponer que estos dos extremos son las alimentaciones. Y alimentación. Entonces es un elemento que sirve para amplificar, donde la señal es inyectada a la base del elemento, como dijimos, a la base del elemento, y entre los terminales del colector y el emisor se aplica la potencia de salida. Acá en la base se le aplica una pequeña señal de control y el dispositivo me permite obtener una gran señal a la salida. Sí, yo acá tengo que estar pensando que esto que estoy haciendo acá es corriente, esta pequeña señal de corriente, obtengo una gran señal de corriente. Si a mi dispositivo le agrego acá a la salida una resistencia por donde circule la corriente, voy a tener una tensión de salida. Bueno, ese es un ejemplo básico de funcionamiento, y ahora lo que tendríamos que ver es el fundamento del transistor, porque hubo en otras clases donde pusimos, vamos a ver, el funcionamiento del transistor. Bueno, habíamos visto que el transistor bipolar nosotros lo representábamos con tres uniones de material semiconductor, o tres capas. Habíamos visto que esas capas, la base es la más delgada, y habíamos visto de que parecerían ser como si fueran dos diodos enfrentados, pero con dos diodos enfrentados no puedo armar este dispositivo. Entonces, yo lo que les había propuesto era tener como modelo, si tomo acá esta unión, ¿no?, donde acá es una unión P de silicio, esta es P también de silicio, y la que pusimos acá es N, semiconductor.
Lo que yo tengo acá como, perdón, PNP, transistor PNP, si yo lo comparo con un diodo, si lo comparo con un diodo, yo voy a tener dos diodos dispuestos de esta manera. Digamos de que podría decir que esta parte de acá con un pedazo de esta de aquí forman este diodo. Y podríamos hacer también que toda esta parte del material semiconductor y esta mitad que hay acá quedaría conformado el otro diodo, perdón. El otro diodo. Entonces, acá voy a tener un diodo que lo puedo llamar diodo A, y de este lado voy a tener un diodo que lo voy a llamar B y lo represento acá. Acá le pongo diodo B y aquí vamos a ponerle diodo A, así los tengo perfectamente individualizados. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo acá, en estos extremos, que son los terminales de mi transistor, los polarizo. ¿Qué significa polarizarlos? Ponerles una batería, darles un valor de tensión. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El diodo A en amarillo, lo vamos a polarizar en directa. Para esto lo que estamos haciendo es para... Sí. ¿Alguien me hizo una pregunta? Sí, profe, yo levanté Sí. la mano para no Sí. interrumpirlo. Sí. Esto es como es como un funcionamiento como simbólico, es como dijo en el video, ¿no? O sea, si es como simbólico, si usted pone dos diodos reales enfrentados no van a funcionar como un transistor. Esto Exacto, es nunca. solamente simbología para entenderlo. Claro, para entender el funcionamiento, porque hay mucha física de semiconductores, entonces tengo que buscar la forma de explicarles a ustedes de una manera sencilla cómo es el funcionamiento. Y esto que estoy haciendo ahora, es un modelo que desarrollaron unos físicos, un físico, el modelo Eber-Small, que es tratar de estudiar al transistor de una manera sencilla como si fueran dos diodos enfrentados, pero jamás, si yo enfrento dos diodos y hago las conexiones pertinentes, voy a obtener el efecto transistor, porque si recuerdan en el video anterior, les había hecho un dibujo donde qué dimensiones tenía el colector, qué dimensiones tenía el emisor y la base. La base era muy angosta, muy finita. Y ese es el efecto del transistor. Por eso acá no se puede, con esto no se puede obtener el efecto transistor, pero sí tratar de entender cómo funciona. Entonces, para tratar de entender cómo funciona, lo primero que hacemos es, al diodo A, lo voy a polarizar en directa. Bueno, si el diodo A lo polarizamos en directa, lo simbolizo acá de nuevo. Este es el diodo A. ¿Qué va a ocurrir?
polarizaron directa, se acuerdan que era positivo, negativo, y entonces va a circular corriente. Y va a circular mucha corriente. Y Sí, la sí. manera de poner que va a circular mucha corriente, le pongo 2 flechitas. De esa manera simbolizo que va a haber una circulación de corriente. Entonces, al otro diodo, estas son las condiciones que yo voy a ponerle a los diodos para tratar de explicar cómo funciona. Al diodo B se lo polariza en inversa. Así que el diodo B lo polarizamos en inversa. Bueno, ¿cómo era cuando polarizábamos un diodo en inversa? Poníamos el negativo de este lado. Vamos a hacerlo. Negativo acá. Positivo acá. Entonces, ahora voy a dibujar como que va a haber una circulación de corriente, pero en sentido inverso. En sentido inverso. Tengo unas corrientes de fuga y lo voy a poner así. De esta manera, con esta flechita, digo que hay una pequeña corriente que está pasando por el diodo B. Entonces, corriente elevada por el diodo A y corriente pequeña por el diodo B. Vamos a unir ambos diodos. Vamos a unir ambos diodos. Si unimos ambos diodos, ahí está, uno ambos diodos, voy a hacer el dibujo entre diodo A y diodo B, y los voy a dibujar así. Acá voy a tener los estoy uniendo. ¿Qué era lo que tenía acá? Tenía positivo. Y aquí, por ahora, tenía negativo. Y entonces yo acá lo había polarizado. Acá también había un negativo. Acá también había un negativo. O sea que voy a dibujar esta tercera pata, que es la unión. Esto, lo que dibujé ahora, vendría a ser como los terminales del transistor. Lo que dibujé acá, esto que dibujé aquí, es de unir los dos diodos que están acá, con las polarizaciones que marqué acá. Bien, entonces, de este lado, ¿qué es lo que voy a tener? De este lado va a haber un valor negativo, y vamos a tener de este lado, que yo en lugar de ponerle una tensión negativa igual a esta, lo voy a hacer un poquito más negativo. Eso es lo que quiero decir. Va a ser un poquito. Si acá hay menos 2, acá habrá menos 4, menos 3. O sea que, si unimos ambos diodos, entonces, a la unión esta que hay acá, a esta unión que tenemos acá, la vamos a llamar que es la base. La vamos a llamar base del transistor. A la unión de los dos diodos. A la unión
de los dos diodos la llamamos la base del transistor. Se Es consigue como, esa zona de unión. ¿Cómo? es Yo como, es estoy, como el, yo estoy trabajando con esto, ¿no? Con esto que está acá, pero tratando de usar este modelo. Entonces, esto que está acá es lo que yo digo que es la unión de los dos diodos, que es unir los dos cables. Estoy uniendo el material semiconductor N. Entonces, yo lo que tengo que pensar de que esa unión es muy angosta, es muy angosta. Yo pienso que esa unión es muy angosta. Entonces, toda la corriente que podría pasar por el diodo A, toda la corriente que puede pasar por el diodo A, vamos a ponerle I sub A, toda la corriente que puede pasar por el diodo A, queda absorbida por el diodo. ¿Cuál es el otro diodo? El diodo B. O sea que toda esta corriente podría ser esto. Podría pasar hacia el otro extremo del otro diodo. Este de acá lo voy a marcar, que es el diodo A. Y acá siempre tengo diodo B. De esta forma, yo puedo decir que este extremo que está acá, que es la pata del diodo A, es el emisor, y esta pata que está acá es el que colecta o colector. Es el que colecta o colector. Pero toda esta corriente, todas estas cargas eléctricas, al atravesar esta zona, hay algunas cargas que van a circular hacia lo que yo llamé la base. O sea que acá voy a tener entre emisor y colector tengo grandes corrientes, mientras que en la base tengo corrientes débiles. Entonces podemos poner acá que en el emisor y en el colector hay grandes corrientes. Y ponemos acá que mientras en la base hay corrientes bajas, débiles. Mientras que en la base hay corrientes débiles. O vamos a ponerle corrientes bajas. O corrientes pequeñas, mejor. Pequeñas. Bueno, eso es lo que ocurre entre emisor, colector y base del transistor. O sea que el control se produce mediante este
terminal de base. O sea que el control, miren acá arriba, pequeña señal, el control se produce por ese terminal, que es la base. Ya que no existe polarización de un diodo en inversa y otro en directa. Por lo tanto, ese es el efecto de funcionamiento, de amplificación del transistor. Pero lo que podemos hacer ahora es, ahora que tenemos un poquito de idea de lo que es el emisor, colector, base y cómo son las corrientes, podemos ver o analizar corrientes y tensiones en un transistor PNP. Entonces vamos a ver ahora corrientes y tensiones en un transistor PNP. Bueno, para esto vamos a dibujar un transistor PNP y lo vamos a polarizar. Ya vamos a trabajar con polarización, así como polarizábamos al diodo. Ahora vamos a hacerlo con el dispositivo transistor. Entonces voy a dibujar acá una pastilla de... Vamos a dibujar un transistor y van a ver que las dimensiones que le voy a dar a la base van a ser mucho más pequeñas para que ahí tengan presente cuál es el efecto transistor. Y después, más o menos, las otras dos pastillas las voy a dejar así, pero como para que vean cuál es el efecto transistor. Esta va a ser la base, que va a ser de material N, porque estoy hablando de un transistor PNP, material N, material P, y voy a poner los terminales. Voy a dibujar los terminales de la pastilla y lo voy a polarizar. Y esta polarización sirve para los denominados transistores PNP. Entonces, como habíamos dicho, si acá de este lado tenemos el emisor, si yo acá tengo el emisor, y acá tengo el colector, por consiguiente acá voy a tener la base. Y la polarización va a ser la siguiente. Vamos a polarizar como estaba la batería. Positivo. Emisor. Y acá tenemos la conexión de la base. Y acá vamos a poner el negativo. Profe, si estoy mirando para abajo todo el tiempo es porque estoy tomando nota de todo, por eso. Perfecto. Pero te estoy escuchando. Perfecto. Y le presta atención a todo. Está todo bien. Positivo, negativo. Y acá tengo la batería, la forma de conectar
la unión entre emisor y base. Ven que está en directa. ¿Mm? Yo lo conecté en directa, los terminales del transistor entre emisor y base en un PNP, puse positivo P, negativo en la base, que es material N, entonces está polarizado en directa. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho en el otro esquema con los diodos, donde, que era lo que teníamos en el colector. En el colector lo teníamos polarizado en inversa. Colector polarizado en inversa. Ahí va. Entonces, tengo positivo, negativo, perdón, acá puse algo, no sé por qué puse esto. Acá es negativo. Negativo. Bueno, positivo, negativo. Ahora voy a hacer el esquema del transistor. ¿Cómo sería esto que hice acá en